Hoy clasificaremos a todos los dioses de Gora, 4 sean de la mitología griega o nórdica. Entonces, vamos allá. Recuerden que voy a tomar en cuenta qué tan parecido es el dios del juego con el dios de la mitología, ya sea en historia o en apariencia. Y también va a influir mucho mi gusto personal. Aquí también, los rankings van desde mejoró al original hasta malo. Así que vamos allá. Empecemos entonces con Afrodita, que es muy famosa por su aparición en God of War 3. En God of War 3, ella le dice a Kratos que no será dios de la guerra, pero aún puede acostarse con ella. Eso sería una referencia a una historia muy famosa de Afrodita en la mitología griega. Kratos, ha pasado demasiado tiempo. Aunque ya no eres el dios de la guerra, aún puedes compartir mi lecho. Ella traiciona a su esposo Hefesto con Ares, quien aprovecha su ausencia para acostarse con Afrodita. Hefesto, sospechando lo que ocurría, les pone una trampa. Una red cae sobre ambos cuando se acuestan. Luego, Hefesto llama a los dioses del Olimpo para que vean la escena. Afrodita y Ares deben alejarse del Olimpo por la vergüenza sufrida. Historia reforzada en el universo de Gora 4. Cuando Kratos pasa por el portal y se encuentra con Hefesto, y el propio Hefesto le pregunta a Kratos si Afrodita habría tenido en su cama a otro dios de la guerra. Kratos, dime, ¿Afrodita conquistó a otro dios de la guerra? Esa pregunta deberías hacérsela a tu esposa. Entonces, ¿se puede decir que, en personalidad, la Afrodita del juego se parece a la Afrodita mitológica? Pero, en cuanto a apariencia, no se puede decir si se parece o no a la de la mitología. Solo se dice que Afrodita es hermosa, así que si la del juego te parece fea o bonita, es subjetivo. Por eso creo que es una buena adaptación. Ahora vamos con Angerboda, que tiene una parte muy buena en la historia y una parte muy mala en cuanto a la adaptación. Lo bueno es cuando mencionan el Bosque de Hierro, un sitio poco recordado en la mitología nórdica, de donde vienen los lobos Skoll y Hath, hijos de Fenrir. Y dicen que ahí, en el Bosque de Hierro, también hay una anciana, que dicen que es la propia Angerboda, y dicen que esa anciana sería la madre de Skoll y Hath. Entonces, ella habría tenido hijos con su hijo. Aunque es una historia rara, me parece genial que lo recordaran ahora. Lo malo es que Angerboda no destaca por la historia del Bosque de Hierro, sino por sus hijos con Loki, Hela, Fenrir y Jormungandr. No tenemos eso en el juego. Hela no aparece, pero sí Fenrir y Jormungandr, aunque no son hijos directos de Atreus ni Angerboda. Incluso lo expresan metafóricamente en el juego, mencionando que Angerboda cuida de Fenrir y Atreus. Jormungandr fue creada al poner el alma de un gigante en una serpiente, y luego se volvió la serpiente de Medivh. Pero sentí que solo fue eso. Fue una decisión apresurada para explicar de alguna manera, para hacer referencia a la mitología de alguna forma, y así quedó. No me gusta la explicación que dieron, así que para mí se queda en mala. Si te gusta el video, compártelo, suscríbete y dale like. Me ayuda mucho. Ares, para mí, en el juego tiene una personalidad muy similar a la de la mitología. Es un dios muy sangriento e impulsivo. Él tiene una rivalidad con Atenea, que es otra diosa de la guerra, que es una diosa protectora, de la ciudad de Atenas, que es la ciudad que él está atacando ahí en el primer juego. Que Kratos lo derrote me parece lógico, ya que otros mortales como Hércules también lo han vencido. O por Diomedes, quien recibía ayuda de Atenea, diosa que también apoya a Kratos. Lo único que no me cuadra es su apariencia, y esas piernitas de araña que tiene, eso no tiene nada que ver con la mitología. Dicen que es un ser extremadamente hermoso, tanto que llama la atención de Afrodita. Y bueno, está bien que la belleza es algo subjetivo, pero yo creo que es muy difícil que alguien vea a ese Ares del juego como guapo. Eso es lo único que falla para mí. Creo que es una buena adaptación, incluso mejor que la original. Artemisa solo sale en el primer juego, y es cuando ella le da una espada a Kratos, y mucha gente dice que esa espada es mala, pero a mí me parecía extremadamente satisfactorio usarla y partir a los enemigos por la mitad. Cuando ella le da la espada a Kratos, le dice que la usaba para cazar titanes, lo que no tiene mucho sentido, porque en la mitología, cuando ocurrió la titanomaquia, la pelea entre los olímpicos y los titanes, Artemisa ni siquiera había nacido todavía. Artemisa. Kratos, los dioses esperan más de ti. Ya dominas las espadas del caos, pero no bastarán para completar tu misión.
Te ofrezco la misma espada que usé para matar a un titán. Esa es su única aparición. Luego desaparece sin explicación. Descubrí que la imagen que uso en el ranking es su diseño para God of War. O sea, básicamente sería un centauro. No sé exactamente por qué, pero así sería. Como apareció muy poco y todavía hubo cosas incorrectas sobre ella, no hay manera de no ponerla en malo, ¿verdad? Nuestra querida Atenea está muy bien adaptada, principalmente porque ya tiene armadura. O sea, ella es una diosa de la guerra, así como ocurre en la mitología griega. Y también es una diosa de la sabiduría. Y, así como en la mitología, si ves a Atenea, puedes pensar que es una diosa extremadamente buena, pero en realidad no lo es. Debes tener cuidado con ella, ya que en la mitología intentó engañar a otros, como cuando buscó ser reina del Olimpo durante la rebelión al capturar a Zeus. Cuando perdió una competencia de tejido con Aracne, la transformó en araña. También está la historia de Medusa atacada por Poseidón en el templo de Atenea, o templo de Minerva, que sería Atenea en la mitología romana. Atenea, incluso viendo todo lo que pasó, aún así castigó a Medusa, transformándola en un monstruo terrible. En el juego, Atenea nos ayuda en God of War 1 y 2, pero al final del 3 se revela que todo era su plan para quedarse con el poder de la caja de Pandora. Creo que está mejor adaptado a Atenea, incluso más que el original. Atlas es un caso algo curioso, porque originalmente en la mitología dicen que él sería un general de los titanes, que participó en la titanomaquia. Como fue derrotado junto a sus parientes por Zeus y sus hermanos, fue castigado, sosteniendo el cielo eternamente, siempre separando a Gaia, que es la tierra, de su esposo, que era Urano, el cielo. O sea, sostiene el cielo. Correcto. Ahora, en Gorafor, la cosa es muy diferente. Dicen que él también habría participado en la titanomaquia, pero su alma terminó siendo absorbida por Hades. Pasó mucho tiempo castigado en el Tártaro, pero en Chains of Olympus, Perséfone lo liberó para ayudarla a destruir el pilar del mundo. Pero al final, Zeus vence a Perséfone. Él coloca a Atlas como pilar del mundo, porque el anterior estaba destruido. Luego, en God of War, 2 Atlas aparece de nuevo. Incluso le damos un alivio destruyendo un poco de sus cadenas. En God of War, Atlas no sostiene el cielo sino el mundo, lo cual es distinto. Además, su representación no es del todo correcta. Los titanes, aunque llamados así, son dioses antiguos, no monstruos gigantes. Tienen apariencia humana como los demás dioses. Así que, me gusta Atlas, pero creo que se podría mejorar la adaptación. Baldur, o Balder, es el villano principal de God of War 2018 que inicia la mitología nórdica. Bueno, lo que cambiaron así, en esencia, fue la personalidad de Balder, porque él es extremadamente arrogante en el juego. Él incluso quiere matar a su madre, Freya, pero en la mitología no es así. Es muy querido por todos los dioses por su bondad. Y, en la mitología, su madre en realidad es Freya, y ella hace que todas las cosas del mundo prometan no hacerle daño, excepto una plantita. Pero Loki termina descubriendo eso, y por celos, lanza una flecha usando al dios Hodge, que es el dios ciego, con un muérdago en la punta. Y eso mata a Balder. Eso incluso se hace referencia al final del juego de 2018, cuando Atreus termina lastimando las manos de Balder con algo que tiene muérdago ahí. Eso rompe la magia de Freya, permitiendo que Atreus y Kratos lo lastimen y maten. ¿Qué es eso? Lo estoy sintiendo, lo estoy sintiendo. Puedo sentir todo. Aunque Balder es invulnerable, no es un dios guerrero, ni hay historias de que pelee. Pero en el juego es muy peleonero, ¿no? Lo cual está bien, pero no es muy fiel. Y tampoco tiene nada de rastreador, como Odín lo llama allá en Gryffindor. En cuanto a Balder, él tenía valor, era mi mejor rastreador, resolvía todo. Sí, él se volvió loco, pero era útil y ahora se fue por tu culpa. Pero así, en general, creo que es una adaptación, ¿ok? Caronte aparece en Chains of Olympus cuando Kratos intenta cruzar su barco, pero como está vivo, Caronte pelea con él, tal como sucede en el juego. Caronte es el barquero del Muro de los Muertos que recibe las almas de Hermes y una moneda para llevarlas al Hades.
igual que en el juego. Caronte es hijo de Nyx, la diosa que personifica la noche, y también es uno de los primordiales, los seres más antiguos de la mitología griega. Pero así, él no tenía esa forma de monstruo que tiene en el juego. No, ¿ok? Lo representaban como un hombre mayor con barba y un remo. Aún así, creo que es una buena adaptación para el juego. Nyx es el jefe final en el Graphor paracelular. Los dioses la enviaron para frenar a Kratos en su búsqueda de un asesino misterioso. En el juego y la mitología, es hijo de Hermes y mensajero, pero apenas se le menciona en la mitología, así que no hay mucho que decir. Él realmente está más desarrollado en la historia, aunque aparece poco, así que es mejor que el original. No hay nada que pueda hacer ahora. El siguiente aquí, Epimeteo, es algo medio raro, ¿no? Porque Epimeteo es hermano de Prometeo, ese que también aparece en Graphor 2, que está siendo castigado por los dioses y todo eso. Él, junto con su hermano, ayudaron a crear a los seres vivos del mundo. Pero realmente no hay mucho que decir de él en el juego, porque muere ya al principio del 3. Él muere a manos de Poseidón, con solo un golpe. Tiene esa forma monstruosa que, como dije, no tiene nada que ver, ¿no? Los titanes aparecen como si fueran dioses, normales, con apariencia humana. Entonces, la verdad, no me gusta para nada. Erinis, hija de Tánatos, aparece en God of War, Ghost of Sparta, pero no existe en la mitología griega. Existen las Erinias o Furias, de las que hablaré luego porque salen en God of War. Ella fue creada para el juego. No hay mucho que decir. La pondré como mala. Ahora vamos con Frey y Freya. Fue una buena adaptación, pero no la pondré sobre el original porque faltó desarrollo en el juego. Contar qué ocurrió en la guerra entre los Aesir y los Vanir. Ellos resolvieron la guerra distinto a la mitología, donde intercambiaron rehenes. Frey, Freya y Njord fueron a Asgard, y Mimir y Hoenir a Vanaheim. Solo que, en el juego, todo se resolvió con Freya casándose con Odín, lo cual es muy diferente. Y Freya incluso asumió todos los asuntos de Frigg. En la mitología, lo que puede hasta parecer que el juego decidió borrar un personaje de la historia, ¿no? Decidió borrar a una diosa. Pero, de hecho, así es. Si te vas a la raíz de la mitología nórdica, vas a ver que Freya y Frigg podían, sí, ser una misma diosa, que con el tiempo se fue separando y convirtiéndose en dos diosas. Pero bueno, me pareció muy interesante. Tenemos a Freya como la reina de las Valquirias, tenemos a Frey como el rey de los Elfrid y todo eso. Pero creo que faltó explicar más esa cuestión de la guerra en sí. Ahora hablemos de las Furias. En la mitología, surgieron tras el acto de Cronos al cortar a su padre. De esa sangre, ellas nacieron. En el juego, también surgen de la sangre de un primordial. Eso pasa en la apertura de GFAS y la mitología. Ellas recibieron la tarea de castigar en el inframundo a quienes cometieron crímenes horrendos. En el juego, ellas castigan a quienes rompen juramentos. Por eso persiguen a Kratos en GFAS, ya que rompió uno con el dios, Ares. Bueno, la cuestión de la historia está bastante fiel hasta ahora, pero lo que cambia un poco con las Furias es la apariencia, porque en el juego, cada una de ellas tiene una apariencia diferente y un poder diferente. En la mitología griega, las tres son brujas aladas de aspecto similar. Aún así, considero que es una buena adaptación. Hasta la Gaia del juego tiene la esencia total de la Gaia de la mitología griega, porque tanto en la mitología como en el juego, de vez en cuando, ella busca derrocar a los que gobiernan. En la mitología logra derrocar a Urano y a Cronos, intenta hacerlo con Zeus usando al tifón, y en el juego también intenta derrocar a Zeus. Ayuda a Kratos a subir al Olimpo y luego lo traiciona derribándolo. Para mí, Gaia está presente, pero en el juego es un titán, y eso es lo que no me convence. En la mitología, ella es un primordial, pero en general, creo que es incluso mejor que la original, de lo bien hecha que está. Antes, incluso lo hice. En el tier list de Hades, coloqué al Hades de Griffor en lo más alto. Así es, el Hades de Griffor no se parece al mitológico, ni en apariencia ni historia. Además, usa armas como esas garritas que jalan almas. Él incluso tiene el yelmo, lógicamente, pero no tiene esa apariencia monstruosa, no es gigantesco. Él no se mete en problemas, ni siquiera se involucraría en ese asunto de los cohetos, invadiendo el Olimpo y matando a todos. De hecho, creo que es una mala adaptación, lamentablemente. Amigo, el Hefesto de Griffor me gusta mucho. Si lo miras, ves que ese tipo ha sufrido en la vida. Amigo, de verdad, ha sufrido en la vida. Fue engañado y quedó cojo cuando su madre lo arrojó del Olimpo. Realmente sufrió. Me gusta porque transmite esa vibra en sus historias mitológicas,
Porque Hefesto solo se jode, hermano. Solo se jode, pobrecito, la verdad. Ahora Heimdall, amigo, él no es un adolescente en la historia, ¿verdad? En la mitología nórdica, pero en el juego cumple su papel, que es ser un idiota con Loki, ¿no? Porque Heimdall y Loki se odian en la mitología nórdica. El juego hace eso. El juego hace que controles a Atreus y le agarres un odio tremendo a Heimdall. Heimdall también es conocido como el padre de la humanidad, porque según dicen, tuvo hijos con varias humanas, y así creó a varias personas en la Tierra. No imagino a Heimdall haciendo eso, ¿verdad? Podrían haber puesto a un Heimdall más viejo. En fin, se puede mejorar. Sería interesante que, como Hefesto, tú la ves y te das cuenta de que ha pasado por muchas cosas, ¿no? Principalmente en manos de los dioses, con las traiciones y todo eso. Incluso menciona ahí que está extremadamente enojada, porque lo que está causando todo este problema, la lengua de Fortress es Kratos, ¿no? Que es otro hijo bastardo de Zeus. A diferencia de Hefesto, Hera es vista como la diosa más hermosa en la mitología griega. No confundan belleza con sensualidad, ¿ok? Afrodita es la más sensual, pero en belleza, Hera gana. En el juego, ella está acabada y se ve maltratada, pobrecita. Creo que eso podría mejorar. Además, Hércules tiene poco contenido. Él incluso menciona los trabajos que hizo y todo eso, y hasta dice que su 13º trabajo sería ahí, acabar con Kratos. Dice que Kratos sería el favorito de Zeus, aunque es raro porque Zeus intentó matarlo. Pero bueno, me gusta Hércules. Creo que estuvo bien hecho para el tiempo que tuvo. Creo que está bien. Terminamos uno de dioses hizo un efecto, dijo. Solo quería agarrar a una chica del Zeus. No vale mi tiempo, piernas. Palabras de un cobarde, Kratos. No me atrapas porque sabes que no puedes. Kratos, ¿a dónde vas hoy por...? Hermes actúa como embaucador, molestando e insultando a Kratos durante la persecución. Solo que faltó otra cualidad de Hermes, que es el hecho de que es muy inteligente. También es muy astuto. Y eso no sucede ahí en el juego. Lo atrapas con una roca y luego le quitas las piernas. Eso es. Eso es. Eso es. Sentí que eso faltó, por eso no lo pondré mejor que el original. Además, su muerte, donde se convierte en moscas, no entiendo por qué, pero está ese detalle. El siguiente aquí es Iapeto, que es uno de los titanes que están subiendo ahí al Olimpo, del que no hay mucho que decir. También, aparece muy poco. Considerando aquí que el Kratos mitológico sería, en realidad, una inspiración para el Kratos del juego, ni tengo que decir, ¿verdad? Mejoró mucho el original, hasta porque el Kratos mitológico solo es un sirviente. Él lo dice. Yo no. Maldiceus es un ser de la Guardia Celestial que solo aparece en algunas historias, en especial la de Prometeo, donde lo captura. No es tan feo, ni en la mitología ni en el juego tiene tantas cosas, al menos por ahora. Lo dejaré solo en malo. Excelente. De la pelea es mía. Ve e ignora. ¿A dónde crees que vas? Ah, no, Magni, el niño tiene un arco. ¿Qué hacemos? Magni y Modi, así es. Magni y Modi son básicamente la personificación de la fuerza en la mitología nórdica. Magni es la fuerza física y Modi es el coraje y la valentía. En el juego, Magni muere primero y Modi huye sin valor. Lo invirtieron por completo, quizá intencionalmente, como una sátira de la mitología. Como tú, ni te imaginas lo que tu hijo de puta... Mi próximo vuelve aquí, cobarde, yo acabo contigo. No me gustó mucho. Quería ver más de Magni, quien en la mitología nórdica es incluso más fuerte que Thor.
No apareció mucho y me decepcionó. Ambos heredarían el Mjolnir tras el Ragnarok, que no ocurrió. Creo que eso está mal. ¿Quién eres tú? Soy el principal embajador de dioses, gigantes y criaturas de los 9 reinos. Conozco cada rincón de estas tierras, cada idioma, cada guerra, cada trato que se ha hecho. Me llaman Mjolnir. La esencia de Mjolnir está ahí en el juego. De hecho, él es extremadamente inteligente, el más inteligente con vida, como él mismo dice, solo que su historia fue bastante modificada. Por ejemplo, no fue Kratos quien le cortó la cabeza, sino los dioses Vanir, y quien lo revivió fue Odín, no Freya. Creo que es una buena adaptación. Mjolnir quedó muy chido en el juego. Morfeo, dios de los sueños, casi no aparece, solo es un humo. En la serie está malito. ¿Sabes quién soy? Antes de este invierno hubo algunos malentendidos, algunos percances, pero creo que ahora ya sabemos mejor con quién tratamos. Odín, mira, yo tengo mis ciertas críticas hacia un Odín calvo, hasta porque creo que perdió un poco de su imponencia. Es muy distinto cuando Zeus aparece en God of War 3 o 2 y cuando lo hace en God of War Ragnarok. Sentí que le faltó imponencia. Creo que es porque parece un abuelito. Odín en la mitología nórdica es muy fuerte, aunque sabio y con barba. Eso faltó, pero en general creo que Odín estuvo bien. Orcus, que sale en Of War Ascension, sí existe en la mitología griega. Es hijo de Eris, diosa de la discordia y del juramento. Él fue mucho más desarrollado que en la mitología, porque en la mitología aparece muy poco. Entonces, Orcus para mí mejoró al original. ¿Dónde está mi hija, esposa? Elige bien tus palabras. Espada de Esparta, hablas con la diosa del inframundo. A Porcefona. Ella aparece en Chains of Olympus. Y es muy diferente, porque de hecho, es una villana que quiere destruir el pilar del mundo y todo eso. En la mitología, ella ayuda a algunos, como a Orfeo cuando fue al inframundo por su esposa. Porcefona convenció a Hades de liberarlos. Sin embargo, aquí parece más una villana. No es malo, pero creo que podría mejorar. Tener una adaptación de Porcefona ya es bueno para mí. Persis el titán solo sale para morir. No hay mucho más. Poseidón me parece genial, sobre todo su avatar gigante de agua, que incluso recuerda al titán océano por su forma y cuernos. Ahí tiene la referencia a su imagen con el carruaje, y todo eso, y hasta su propia forma, la forma humana de Poseidón. Me parece muy genial, porque no es una forma vieja, como normalmente lo representan, sino una forma con una barbita azul, más oscura, así como aparece en la mitología realmente. Creo que es una adaptación muy buena, aunque solo aparece para recibir una paliza, pero creo que es una buena adaptación. Ahí está. Urano también aparece muy poco. Aparece en esa cinemática de God of War Ascension, pero con solo aparecer. Para mí está bien. Lo pondré en OK porque casi no veo a Urano representado. Música, dios de la guerra. Vas a vivir. Yo no ando con los dioses. Prometeo es una adaptación. Está bien. Solo aparece un rato y muere. Él aparece en su castigo, con el águila devorando su barriga, que se regenera para ser devorada otra vez. Entonces, así, creo que es una adaptación. Está bien. También Cifre, si hay poca información sobre ella en el juego, al menos yo no recuerdo si aparece. O si menciona que Loki le cortó el cabello, o que recibió otro documento. Entonces, así. Creo que se podría haber profundizado más en ella. Creo que se podría mejorar. Música.
La determinación de mi camino es admirable, aunque esté equivocada. Música Hermanas del Destino. Me gustan en God of War 2 porque en la mitología dicen que son 3 señoras que cuidan los hilos de la vida. No hay nada de que sean guerreras, ni de que tengan formas diferentes. Son muy parecidas, al menos en las representaciones. Me gustaron tanto que diré que superaron al original. Música, 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 música. Pareces una persona tranquila y racional. Eres música, una persona tranquila y racional. Y Thor, él está tan bien adaptado para mí, que hasta es difícil decir que mejoró al original. Porque es muy parecido, al menos a la idea que tengo de él. En la mitología, él es más gordito, digamos así, ¿no? Porque en la mitología misma se dice que es un dios extremadamente grande, demasiado grande incluso para un dios. Él es pelirrojo, como dice la mitología. No sé si tenía problemas con la bebida, pero le gustaba mucho, como a muchos dioses nórdicos. Era sirviente de Odín, mataba gigantes por orden suya. Para mí es bueno. No supera al original, pero es buena adaptación. Trudy. Poca info en la mitología, así que está ok. Tengo algo que decir de ella, pero música. Hasta pensé en firmar, pero era importante que vinieras por tu cuenta, así que no eres una ilusión. Estoy aquí en carne y hueso, mi amigo. El Tyr, amigo. Me entristece porque esperaba un dios y adaptación geniales, pero ni siquiera mostraron su historia perdiendo la mano. Se volvió un tipo que se la pasa meditando ahí, el resto de la historia. Se volvió un tipo que se la pasa meditando. No hay ni una escena de pelea con él. Para mí, el TUR fue decepcionante. Ni siquiera incluyeron la historia de cómo perdió la mano, lo más importante en la mitología nórdica. Aunque salió el DLC con referencias y armas de otras mitologías, la historia me decepcionó. Esperaba más de Tyr, pero no tiene relevancia. En cambio, el Zeus de Gurafor está tan bien hecho que lo recordamos más que al de la mitología. Es imponente y arrogante, como Zeus debe ser. Para mí, decepcionante. La verdad, Surtur, para mí también es otra decepción, porque, pues, su función es destruir a los dioses y destruir todo Midgard, y él no quiere hacer eso en el juego, simplemente no quiere hacerlo. Cuando lo hace, se vuelve el Ragnarok. Hermano, eso sí es una mala jugada, ¿no? El asesino de Gaia entra en mi tumba. Cronos, hermano. El Cronos. Me gusta mucho el Cronos de Gurafor. La historia es similar. Devora a sus hijos, es vencido por Zeus y sus hermanos. Es una buena adaptación con Atreus y Loki. Amigo, sigo esperando su personalidad de tramposo, de trickster, pero terminó siendo más engañado que engañador en el último juego. Le falta ser un Loki hasta ahora. No ha cambiado nada. Su historia no ha influido en nada. Amigo, relájate. No se puede decir si es malo. No tuvo nada. Pero sí, es algo malo. Loki debe estar ahí. Si llegaste hasta aquí, deja tu like, suscríbete y comparte el video. Y si quieres más tier lists como esta, déjalo en los comentarios.